compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles, listos para ayudar. El tema de hoy, el que se duerma al último gana. Nuestra invitada es Ana Ivonne Fuentes Cepeda, médico psiquiatra, con quien conversaremos en este programa. Y como siempre, nos acompaña la psicoterapeuta Mariale Buenfil. ¿Qué tema traemos el día de hoy, verdad? ¿Cómo estás? Sí, Alejandro, pues muy bien, gracias. Como dices, es un tema algo fuerte, ¿no? Y me parece muy importante tocarlo porque ahora se ha vuelto de moda todo esto de los retos y pues los adolescentes se ponen en riesgo y pues te llevan hasta la muerte. Entonces, me parece un tema bastante importante y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, Instagram, TikTok y las principales plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. Y también tenemos un canal de YouTube, alejandro.águila. Síganos, suscríbanse y compartan. Queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención del suicidio. Y en nuestra página web suicidología.com.mx encontrarán artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar, Alejandro. Muchas gracias, Mariale. Pues me han preguntado si estos programas de decisiones vitales en ayuda e información para la prevención del suicidio los podemos tomar como terapia. La respuesta es no. Nuestros programas son orientativos y nunca serán sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas como lo pueden ser psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, por mencionar algunos. Nuestros invitados cuentan con estudios profesionales y reconocimientos en su materia. Los temas abordados en nuestros canales son analizados por expertos. Algunos podrán ser más sensibles que otros, pero siempre los trataremos con respeto. Démosle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Ana Ivonne Fuentes Cepeda. Es reflexiva, sabe escuchar y es empática. Con el sufrimiento humano se conecta y es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psiquiatría y psiquiatría. En el sector público como en el privado, fue responsable de la unidad de día del Hospital Samuel Ramírez Moreno, jefatura médica del adolescente del Hospital Regional de la Zona Ignacio Zaragoza, colabora en el programa de salud pública como con salud mental y adicciones, atención psiquiátrica, prevención de suicidio, entre otros. También ha sido conferencista, cuenta con diversos estudios y especialidades en tanatología, acompañamiento y prevención a la violencia de género y cuenta con certificación del Consejo Nacional de Psiquiatría. Actualmente labora en la atención de pacientes con trastornos mentales. Ana Ivonne, bienvenida. Y bueno, pues qué tema tan interesante el día de hoy y tan actual. Así es. Estaba escuchando las noticias. El día de ayer hubo junta de reunión de lo que es el Consejo de Adicciones y pues nos acompañaba el comisionado de las adicciones, el doctor Gadi Sabiti Sirot, y pues en la mesa se puso el tema porque bueno, sí generó impacto, como de alguna manera las redes sociales en TikTok invitaban o de alguna manera daban esta apertura para que los niños, los adolescentes, llevaran a cabo este tipo de retos. Y pues tengo entendido viendo las noticias y lo que escuché y leí que fue en una escuela secundaria en la colonia San Rafael, pero que previamente en Monterrey ya había existido un reto previo muy parecido ingiriendo clonazepam y que de lo que se trataba era precisamente tomar la pastilla o un número de pastillas y ver quién permanecía dormido o filmar la reacción que tenían los jóvenes al tomar el medicamento, ¿no? Entonces, pues surgen muchas preguntas. Una,
Todos lo hacen, todos los adolescentes que tienen en casa ese medicamento por sus familiares que a lo mejor fueron recetados, lo van a tomar. La otra pregunta es, ¿cómo lo consiguieron? ¿No? ¿Cómo obtuvieron ese medicamento? ¿Y por qué ese reto? ¿No? Y si todos los adolescentes entran a ese tipo de retos, ¿no? Entonces, y yo creo, hoy lo platicaba con colegas, no todos los adolescentes entran a un reto. Y porque, bueno, es importante analizar cuál va a ser la conducta a seguir en relación a estar vigilando a nuestros adolescentes. Y no es solamente con este medicamento, Alex. Estaba yo haciendo una revisión y también está el jarabe, el Benadryl. No sé si recuerdan que era un jarabe que se daba rojo en los años 1980 para la tos y tenía un antihistamínico que induce el sueño y también el dextrometorfano, que también es una sustancia que te hace tener sueño. Entonces, pues surgen grandes preguntas por qué los jóvenes están haciendo estas conductas, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita con nuestros jóvenes? Que debemos de ser cuidadosos. De repente, bueno, yo atiendo al menos una vez por semana unos 2, 3 adolescentes que han intentado suicidarse a la semana, ¿sí? Y cuando me puede ir, digamos, más o menos. Cuando me va muy mal, pueden ser 6 o hasta 10 intentos de suicidio en una semana. Entonces, ¿de dónde crees que toman el medicamento? Lo toman de casa y pues bueno, a veces es descuido, ¿no? A veces necesariamente no tienen la información para qué sirve ese medicamento y lo toman, porque pues sí, obviamente ellos no tienen las dimensiones. Ayer estaba escuchando esta situación que estaban en duda algunas personas estudiando si estaban tomando clonazepam o lo que querían tomar era clozapina. Entonces, pues es más impactante porque el hecho de tomar clozapina, la clozapina es un antipsicótico muy caro. Y si tú tomas clozapina y, por ejemplo, comienzas a ingerir una de 100 porque viene en presentación de 100 y sigues con una de 200 y una de 300, ahí te puede generar un estado de rigidez y algo que se llama síndrome de neuroléptico maligno, que eso sí tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, realmente no estaba claro si lo que iban a ingerir era clonazepam o clozapina, ¿no? Entonces, sí me quedé admirada, pues, de la situación del reto, ¿no? Y hay más retos, tener relaciones sexuales sin condón con una hilera de chicos, ¿no? Por ejemplo, en una escuela decían, que se formen 10, bailaban perreo, que se formen 10, se ingerían sustancias estimulantes y decían, bueno, se forman 10 y de estas 10 que se forman, vamos a tener relaciones sexuales sin condón. Nosotros tuvimos que ir a la clínica de Lille, que está ubicada en esta zona de Iztapalapa, pues porque el personal médico estaba desgastado en relación a orientar a las jóvenes, porque algunas se embarazaron, en este reto. Entonces, de decirles que, bueno, obviamente tener relaciones sexuales con condón, pues sí, es un embarazo, es tener enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estos retos cada vez son como estar jugando una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. La verdad, con todo esto lo englobaríamos en estas conductas autodestructivas que cada vez más tiene el adolescente. El medicamento clonazepam es un medicamento controlado, es un medicamento que se adquiere a través de receta médica exclusivamente. Sí, el clonazepam es un medicamento que pertenece a un grupo de familias que se llaman benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, para explicarles, las benzodiazepinas actúan, es como si tuviéramos nosotros una puerta y nosotros en nuestro cerebro tuviéramos diferentes tipos de cerradura. Este medicamento donde actúa el clonazepam actúa en una cerradura que tiene que ver con canales de cloro.
hace que la neurona se ponga negativa, o sea, tiene un engrane que es negativo en el sentido de que baja los niveles de ansiedad. Se utiliza para la ansiedad, se utiliza como inductor del sueño, se utiliza también para la epilepsia, tiene diferentes usos. Entonces, pues el clonazepam lo que hace, entra a algo que se llama en la neurona a la célula a través de un receptor que sería la cerradura, y bueno, la vuelve negativa y provoca estos efectos que son somnolencia. En pacientes epilépticos hace que las convulsiones disminuyan, en algunos pacientes inducen el sueño, pero siempre deben de ser manejadas por médicos especialistas o por médicos neurólogos, que en este caso conocen las dosis, conocen las cantidades y conocen los efectos colaterales. De entrada, imagínate, la FDA en Estados Unidos y aquí en México no recomienda su uso en los adolescentes. No es un medicamento recomendado para los adolescentes, porque a través de estudios se ha visto que no debe de utilizarse. Por ejemplo, si un adolescente llega con insomnio, puede estar deprimido y llega con insomnio, y tú en la consulta lo ves, no le vas a mandar clonazepam para que duerma, le vas a dar otro medicamento, ¿sí? Y efectivamente el clonazepam, cuando no es manejado por un especialista, lo que hace es generar dependencia, por eso se utilizan por cierto tiempo, ¿sí? No deben de utilizarse por un lapso mayor a 15 días, a veces es necesario, pero se tienen que ir reduciendo, más o menos un periodo de 2 semanas se va disminuyendo la dosis y se retira, ¿sí? En personas que convulsionan, pues bueno, ya ahí es otro cantar, es otra forma, pero no está recomendado por la FDA ni en niños ni en jóvenes para dormir. Entonces, imagínate esta conducta de riesgo. Obviamente los adolescentes no conocen toda esta circunstancia y para ellos lo ingieren, dicen, para dormir, y sería interesante saber en su mentalidad cómo lo visualizan, ¿no? Porque a veces los adolescentes, cuando traen situaciones de estrés, de ansiedad, de alguna problemática familiar, lo que quieren hacer es dormir, olvidar, ¿no? Dice, no quería matarme, lo que quería era dormir, lo que quería era como que olvidar un poquito de lo que estaba sintiendo. Como ya no dejar de sentir, ¿no? Dejar de sentir. Sí, y el clonazepam, pues obviamente tú no sabes toda esta información que estoy yo dando. Me han llegado pacientes intoxicados, pero sí con la finalidad, no de reto, de que de repente pues la mamá toma el clonazepam y lo deja allí, o no solamente el clonazepam, hay otros medicamentos que son de la misma familia que generan efectos parecidos al clonazepam, que dejan el medicamento allí y el adolescente en algún momento de crisis lo toma y por fortuna, hasta donde yo he visto, sí, pues tienen que inducirles el vómito, tienen que hidratarlos, tienen que eliminarse, pero ese medicamento a dosis altas actúa a nivel de nosotros en la parte de atrás del cerebro, la parte occipital, tenemos el bulbo raquídeo y ese se encarga de nuestro sueño, de generar nuestro sueño y de nuestra respiración. Entonces, en cantidades letales, imagínate que estén jugando y lleguen a las 12 pastillas, o sea, puede producirles una apnea y un paro respiratorio, ¿sí? Claro. Entonces, yo estaba tratando de preguntarme, dije, bueno, habrán leído por ahí Te duermes, y como dije, bueno, probablemente sea esta situación de anestesiarse, como también en ocasiones el alcohol, ¿no? El alcohol y el clonazepam actúan en el mismo receptor, que es el GABA, ¿sí? Que es un receptor inhibitorio en las neuronas. El hecho de que los adolescentes tomen sin saber la dosis, primero que no es un medicamento dirigido a ellos o funcional para ellos, que tomen una dosis y que llegue a una sobredosis y haya una intoxicación. Mencionas dos efectos, la apnea y el paro respiratorio. Para la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué es una apnea y cómo se puede identificar
un paro respiratorio. Apnea quiere decir que durante el sueño dejes de respirar, ¿sí? Te caigas, te quedes dormida. Todos hemos visto de repente roncar a alguien, ¿sí? Que se queda dormido. Y lo oímos, para nosotros pensamos que está durmiendo profundamente, pero si te fijas, tú haces el menor ruido y esa persona se despierta. Entonces, no cae en un sueño profundo. Eso es una apnea. La gente que tiene sus amígdalas crecidas, generalmente, es gente que hace apneas de sueño. O sea, como separa un poco la respiración, dejas de respirar un poquito y no caes en un sueño profundo. Eso es una apnea. Entonces, todos hemos visto roncar a alguien y de repente dijimos, te vimos hasta roncando, ¿no? Pero si de repente tú haces un ruido fuerte, esa persona se levanta y dice, entonces no cae en sueño profundo. El sueño tiene 4 etapas, entonces no se llega a una etapa de sueño profundo, es un sueño superficial y la persona siente que no descansa. Entonces vamos a pensar que el adolescente toma esa dosis, puede caer en apneas, hacerlas continuas, y un paro respiratorio quiere decir que en ese sentido la respiración se pausa, ¿sí? Se pausa. Entonces dejas de respirar, ¿sí? Dejas de respirar y se debe de sentir igual de feo, para ponerte otro ejemplo, cuando te metes al agua, a una alberca, y a lo mejor tú inhalas oxígeno y dices, bueno, traigo el suficiente, pero cuando de alguna manera ya tu pulmón o subes una altitud ya no te da, ¿qué sientes? Que no respiras. Entonces, obviamente si no respiras y puedes llegar a la muerte. Ahora, también un punto importante a tocar, muchas ocasiones dicen, el clonazepam te va a calmar, te va a tranquilizar. Y bueno, no necesariamente, porque hay medicamentos que tienen un efecto que es contrario. Hay a personas que les han recetado clonazepam y que te dicen, en vez de que me haya tranquilizado, fíjese doctora que me agité, me puse inquieto. Entonces, es ahí donde la medicina es un arte, porque no es para dormir, clonazepam un cuarto a todos, ¿no? Obviamente que no. Entonces, ya hay gente que le cae bien el clonazepam, y hay gente que es toda una familia de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas hay de varios tipos. Las de corta duración, que en este caso son como inductores del sueño, por ejemplo, un paciente adulto mayor toma una benzodiazepina de corta duración que casi la tomas, inmediatamente se va para dormir. Hay las de acción media y cada una tiene una indicación diferente. Las de acción media, más o menos su duración en el cuerpo puede ser de 4 a 8 horas. Y las de larga duración, que es el clonazepam y el diazepam, que tiene efecto relajante muscular, esas pueden durar más de 12 horas. Entonces, ¿te imaginas lo que se están metiendo? Y como dices, ¿no? O sea, al final no sabemos qué reacción va a tener, al final son adolescentes, ¿no? Es una medicina que no deberían tomar. Entonces sí es muy riesgoso, ¿no? Y yo, bueno, he escuchado casos de estos retos de estos adolescentes que han ido a dar al hospital. Pero me ha tocado ver intoxicaciones por clonazepam, ¿sí? Que de repente les pregunto, oye, ¿de dónde tomaste el medicamento? Pues mi mamá lo tomaba o mi abuelita lo tenía, y obviamente sin medir las dimensiones, o sea, ellos simplemente te dicen, yo pensé que tomándome las pastillas, pues no iba a despertar, y pues desperté, y cuando haces la entrevista con ellos, comienzan a dimensionar, es que no me imaginé que me fuera a sentir tan mal, no me imaginé que fuera a ser tan doloroso el efecto que me pusieran una sonda nasogástrica, no me imaginé que de repente dijera tantas incoherencias, ¿no? Porque hay un estado en el que de repente como que se despiertan, y al final, al ser una droga es una sustancia con una manipulación química, que te digan, pues me dicen que hice esto y la verdad ya ni me acuerdo, ¿no? O no me acuerdo ni con quién hablé. Caminan con algo que se mueven así, como si estuvieran borrachitas, que eso es ataxia, ¿sí? Porque también afecta el cerebelo es el centro del equilibrio. Entonces, imagínate, si vamos juntando situaciones, si le vamos poniendo a la bolsita cosas, imagínate un grupo de 5 adolescentes reunidos, hombres, mujeres, que de repente comienzan con 2, comienzan a hablar. El habla se llama farfullante, que es un poco como el borrachito que arrastra la lengua, la arrastra.
Sí. Ajá. Y entonces, a veces las drogas, obviamente, a mí me pueden poner feliz, a mí me pueden poner triste. Entonces, imagínate esa combinación que hay, ¿no? Entonces, generalmente cuando están las chicas con intoxicación, que es cuando a mí me toca valorarlas, pues sí me tengo que esperar un periodo de 12 horas mientras ellas se estabilizan y obviamente que o sea, bueno, su hemoglobina, la hemoglobina es la que se encarga de llevar el oxígeno al cerebro y al cuerpo, ya esté limpia, esté bien. Y también tengo que esperarme que sus pruebas de hígado también estén bien y para tener la entrevista y en ese sentido ya decidir cuál va a ser la intervención con ellas. Pero la pasan bastante mal, ¿eh? O sea, créeme que ninguna chica ya en estado de conciencia, ya que hablas con ella, te dice, lo volvería a hacer, ¿no? Generalmente sí quedan arrepentidas de esta situación. Si pudiéramos explicar un poco desde el ámbito, Ana, como psiquiatra, en la psicodinamia de por qué se hace esto, que es algo que nos preguntamos mucho, es que el adolescente está en una etapa de probar su cuerpo, de saber hasta dónde puede rendir, hasta dónde puede hacerlo. Por esto el parkour y otras actividades de alto riesgo, para saber un poco ese nuevo cuerpo que están estrenando, qué tanto puede hacer, sumado a la condición, pues sí, de famosos retos que se hacen. El adolescente en sí, tienes razón en lo que estás comentando, pero el adolescente obviamente necesita en ese sentido, sí, comienza a retarse, a decir hasta dónde puedo llegar. Pero si tú analizas, no todos llegan al umbral de llegar a la conducta de riesgo, porque de alguna manera ya un adolescente ya de alguna manera tiene esta conciencia o sea, por decir, vamos a pensar que veneno para ratas. Ese no lo van a tomar de entrada como reto, porque Claro, ya saben que hay una consecuencia. Entonces, son adolescentes, hay algo que se llama búsqueda de lo novedoso. El adolescente, esta situación que se llama búsqueda de lo novedoso quiere decir buscar cosas que vayan teniendo novedad. Y bueno, está un poco relacionado con la madurez que vamos teniendo como personas. El adolescente lo podemos ver en que se sube a patinetas, que anda, de repente se puede parar en la bicicleta, porque por un proceso que se llama mielinización, que se mete experiencias donde de alguna manera puede estar en riesgo, ¿no? A escalar y a lo mejor sin equipo, ¿no? Sin casco. Es un proceso de mielinización que se va dando. La mielinización quiere decir la madurez cerebral, que tiene que ver con el riesgo. Las neuronas están cubiertas de una capa que se llama mielina y el proceso de mielinización nosotros lo tenemos de la parte frontal a la parte de atrás, que sería de la parte del cráneo hacia adelante hacia la parte occipital. Se va haciendo el proceso de mielinización. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como adultos? Si te dicen, a ver, ponte patines y sube la rampa. Ay, no, o sea, ya dices no. O la montaña rusa dices, no, esa me subí y sentí horrible y ya viví la experiencia y no la vuelvo a subir, a menos que te gusten esas experiencias. ahí como adulto uno sí mide riesgos. Por eso estas situaciones de repente, los arrancones, que estas conductas cuando van manejando en la noche, por ejemplo, y esto que pasaba en periférico, que se iban a todo lo que da, ¿no? Los arrancones, que es una Sí, conducta también como muy de ruleta rusa, ¿sí? Esto también de, por ejemplo, los accidentes que decían que estaban sucediendo en Cuernavaca con las motocicletas, ¿no? Porque ellos hacían competencia, manera de reto de decir, ¿en cuánto llegas? No, pues llego en tanto. Entonces, quien haga más o menos tiempo, pero a riesgo de qué, ¿sí? Entonces tú como adulto dices, no, o sea, no me voy a ir a Cuernavaca a todo lo que da, porque obviamente prefiero llegar bien y llegar sano. Tú tienes ese proceso de maduración y tiene que ver con la mielinización neuronal, ¿sí? Entonces, por eso ves que los adolescentes a veces se les hace como que muy sencillo y también que yo creo que hay procesos
que se están dando a nivel crítico de repente en las familias, porque te digo, no todos los adolescentes van a caer en estas conductas de riesgo, no todos los adolescentes necesitan retarse, no todos los adolescentes necesitan hacer este tipo de retos, ¿sí? Entonces hay que voltear a ver quién es quien está haciendo ese reto, por qué lo está haciendo, qué necesita demostrarse. ¿Qué está pasando en casa, no? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando con él mismo? Porque a lo mejor, acuérdense que también los adolescentes necesitan ser aceptados en el mismo núcleo. ¿Qué tal si en ese mismo núcleo dicen, pues igual le entro porque tal vez me acepten, ¿sí? Como de repente todos los que, pues cuando meten la botella de alcohol a la escuela, pues si todos bebemos quiere decir que somos cuates, ¿no? Y si alguien dice, pues ya no es de la pandilla, ya no es del club, ¿no? Entonces muchas veces también por un proceso de aceptación. Y también creo que hay esta parte de conocimiento de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puede ocurrir. Es parte que el adolescente, acuérdense que también va teniendo esta parte de tener sus propias experiencias. Sí, es importante que tenga sus propias experiencias, pero siempre y sobre todo un chico de secundaria que tenga al lado al adulto, ¿no? Él va a tomar, por ejemplo, el adolescente va a tomar la decisión de si se va a colocar el suéter o no, y el que él quiera, eso es lo ideal, pero en el adulto cabe la situación de decirle, si es un chico de secundaria, oye, está haciendo frío y a veces los cambios de clima pueden enfermarte, ¿no? El adolescente va a decidir, porque ya no lo puedes arropar y le puedes poner el suéter a fuerzas, pero tú como adulto tienes que advertirle lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, ¿no? Puedes de algún modo ayudarle a que vea las consecuencias. Exactamente, a que vea las consecuencias, ¿sí? Entonces yo siento que esto que está ocurriendo, sí nos debe de estar más alerta de que tenemos que levantar los medicamentos que sean controlados, que puedan generar, incluso los medicamentos antigripales, hay que ser muy cuidadosos, porque los medicamentos antigripales traen receptores para inhibir, para que de alguna manera te dé un poco de sueño. Todos en algún momento hemos tomado alguna antigripal y obviamente nos sentimos así como con sueño. Entonces, hay que levantar este tipo de medicamentos. También las personas que tienen convulsiones, la carbamazepina, el valproato de magnesio, todos los medicamentos en dosis letales hasta para el paracetamol, las aspirinas pueden ser letales, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos, sobre todo cuando tenemos un adolescente con depresión o ansiedad. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es levantar de casa todo lo que puede ser peligroso para él, sean medicamentos, sean sogas, sean cinturones, con lo que un adolescente puede hacerse daño. Sí, y a veces yo también he visto como adolescentes que sí están medicados, que los papás tienen que regular, ¿no? Porque si no, entonces empiezan estas sobredosis que ellos hacen, ¿no? Y los papás guardan el medicamento y se lo regulan y se lo dan cuando se lo tiene que tomar. Sí, sobre todo al menos durante los primeros 6 meses, hay que decirles a los papás, a muchos papás dicen, bueno, pero si ya está grande y a veces a mí se me olvida, pues recordarle, ya está grande, le digo, no, les comento a los padres, no, hay que poner en dado caso la alarma, pero el medicamento, de hecho, cuando están pasando por una depresión o acaban de tener un intento de suicidio los jóvenes, lo que tienen que hacer los padres es suministrarle el medicamento, no abrirles la boca ni ver qué se lo pasa, pero sí hay que tener esta situación de regular cuánto le estamos dando las tomas, porque por ejemplo las chicas que están con ansiedad, no sé ustedes ahí en el instituto, pero las chicas que tienen ansiedad cuando tienen crisis, esta situación que les está viniendo la crisis de ansiedad, que se están sintiendo muy mal, que vienen las autolesiones, vienen los cortes, a veces ya que comienzan a tomar la medicación, por ejemplo, dicen, ay, voy a tomar ¿no? Y a ver si así se me quita, porque a veces ese es su razonamiento. Entonces hay que tener los medicamentos vigilados y suministrados por papá y mamá, al menos durante los primeros 6 meses, ¿no? En el campo de la suicidología sabemos que muchas veces
a alguien que intentó quitarse la vida y que se le está suministrando medicamentos psiquiátricos, con esos mismos medicamentos son los que deciden volver a quitarse la vida si no llevan un proceso terapéutico suicidológico y también si no hay un control en casa resguardando los medicamentos, ¿no? Esto es muy importante recalcarlo a todos los padres, como bien lo dice Ana, como recomendaciones cuando empiezan a medicar a los jóvenes. Pero hay un punto importante también que me gustaría comentar, porque si bien con este reto de que el que se duerma al último se gana, algunos tienen el medicamento en casa y de ahí se lo llevan, que como ya saben el nombre, van y lo compran en el mercado negro. Claro, con un dealer. Ni siquiera qué es. Pasa, no tanto en los adolescentes, pasa en personas un poco mayores. He tenido yo la experiencia de que van a un tianguis, a algunos muy famosos, el Salado y el Tepito, donde de alguna manera el medicamento lo encuentran más barato. El clonazepam tiene una marca que son Laboratorios Roche, que es el original, es muy caro. Y de ahí vienen toda una serie de variantes, van bajando en precio. Entonces, pues obviamente a veces ellos piensan que en el tianguis es el medicamento el original, pero muchas veces lo que venden estas personas son medicamentos que de alguna manera ya están o caducos o alterados y no son la sustancia. O no son ¿sí? originales, ¿no? O no son originales, que de alguna manera comenzaron a tomar por alguna razón clonazepam y nunca se lo suspendieron. Ah, pues ese te induce el sueño, pues tómalo para toda la vida, ¿no? Y cada vez fue más difícil quitarlo. Acuérdense que las drogas nos van ocasionando que necesitemos más para sentir el mismo efecto. Entonces pudimos comenzar con un cuartito y ya después una pastilla o ya después 2 pastillas. No, y es muy delicado porque uno pues se vuelve adicto. Ajá. Entonces, pues obviamente los medicamentos son caros y a veces recurren a este tipo de situaciones. Por ejemplo, los jóvenes cuando están bailando, que consumen medicamentos que son lo contrario, que son las tachas, las metanfetaminas, el cristal, que es en este caso, que son en este tipo de fiestas donde bailas, y la idea es como que mucha energía. Para bajarte el efecto, pues te tomas medicamentos que te aquieten, por ejemplo, el clona, los diazepanes. Entonces son medicamentos que tienen este efecto, ¿no? Los medicamentos no son eternos. Es importante mencionarlo porque hay gente, yo he tenido pacientes que llevan 18 años tomando el mismo medicamento y dices, pues ya no funciona, ¿no? Cada persona tiene una historia de vida y cada historia de vida va a requerir algo diferente. Nosotros decimos que en medicina no vemos enfermedades, vemos pacientes, vemos personas. Entonces, esto que tú comentabas, no es solamente darles el tratamiento, ellos tienen que entender este proceso siempre que estamos en la consulta de valoración, les pregunto por qué lo hiciste, qué te motivó, qué hubo alrededor, cómo te sentías, qué te dolía. Y obviamente que tienen que pasar por un proceso. Si llegaron a esta situación de tomar esa decisión, claro que deben de entender el por qué. Deben de entender, porque cuando ellos se van comprendiendo, cuando ellos se van entendiendo, de alguna manera, ellos van a tratar de evitar ya lo que los ponga en riesgo. Entonces, el proceso psicoterapéutico es muy importante, al menos que lo lleven durante un año para que estas conductas no se repitan, ¿sí? Psicoterapia es algo vital, igual que el tratamiento. El tratamiento para un intento de suicidio con una depresión o ansiedad es un año, después vamos disminuyendo, pero la psicoterapia es algo vital, o sea, de alguna manera es entenderte, es comprenderte, ¿sí? Para que cuando te vuelvan a decir, vamos a hacer el reto, ya con base a la experiencia, digas, no voy a hacer ese reto, pero lo digas convencida. Gracias, Ana. Ahora sí vamos a las recomendaciones que nos tiene Mariale para alimentar más esta información tan necesaria y tan importante. ¿Qué hay, Mariale? Sí, Alejandro. Bueno, pues primero quiero aprovechar para invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales, en todas las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar
como suicidología, porque queremos llegar a un gran número de personas y pues para que nos puedan escuchar, ya sea si van al trabajo, están en el tráfico o simplemente están descansando, pues nos puedan escuchar. Ya hay varios temas de interés y pues queremos llegar a un gran número de personas, ¿no? Para seguir con la prevención del suicidio. De recomendaciones, un artículo que tú escribiste, ese lo pueden encontrar en la página de suicidología.com.mx, sobre la ballena azul. No sé si recuerdan que también fue un reto muy famoso, ¿no? Que se Sí, hizo hace tiempo y que pues también llevó a que algunos adolescentes se suicidaran, ¿no? Y justo hablando del mismo reto, hay una película de la que también hablamos alguna vez, Alejandro, en un programa sobre, es la de 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. claro, también estuvo proyectándose y está, lo comentamos, el 10 de septiembre, Día Mundial para la Ajá. Prevención del Suicidio, teniendo a los actores y al director de la película. Así es. Entonces, bueno, eso también es una buena recomendación que justo es sobre este mismo reto, ¿no? Y cómo se dejan influenciar también los adolescentes, ¿no? Y a todo lo que lleva, porque la verdad es que la película es algo fuerte. Y hay un documental que encontré que me parece bastante interesante, que se llama Retos Virales que están sumando más muertes que likes. Es en Colombia, pero bueno, realmente son retos que se hacen por todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente en Colombia. Y algo que me parece muy, muy fuerte es que al final ves, ¿no? Cómo chicos han tenido accidentes muy fuertes, o sea, de quedar todos paralizados, ¿no? O sea, de destruir realmente su vida a ese grado solo por seguir un reto. Entonces, sí, está muy interesante el documental, se lo pueden encontrar en YouTube, en Séptimo Día. Y hay una película que se llama Elige o Muere. Esta película, digamos que está llevada a un extremo, si lo vemos un poco más fantasioso, de que el videojuego cobra vida y entonces tú vas eligiendo y vas o matando gente o si no te van a matar a ti, ¿no? Pero realmente si empezamos a hablar de todo esto tema de los retos y cómo se dejan influenciar los adolescentes, pues digo, no está tan allá, tan fuera de la realidad, ¿no? Entonces, también es otra recomendación para estar atentos en estos contenidos que ahora tienen los jóvenes. Pues muy buenas recomendaciones, porque sí vale la pena conocer exactamente cómo se está manejando en otros países, algunas situaciones de riesgo, y pues se está diversificando. Yo no nada más los anteriores retos de la ballena, del abecedario, del momo, hoy que trabajamos en este tema hablando de el clonazepam y sus consecuencias de este famoso reto que el que se duerma al último gana, pues por supuesto hay que saber un poco cómo está todo el contexto, tus redes para que la gente allí conozca y le puedas compartir la información, Mariale. Sí, claro, Alejandro. Me encuentro en Facebook, al igual que en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Ahí me encuentro. Muchísimas gracias, Mariale. Sabemos que les pueden servir mucho esta información. Tenemos pocos minutos para unas reflexiones, si se puede dar algunos tips que podemos hacer si nuestros hijos están entrando en estos retos, nuestros alumnos o alguien que conocemos. ¿Qué sugieres? Yo creo que es muy importante ahorita que esta noticia se está dando, hablarla. Yo creo que en la mesa, comentar en familia, preguntar, hijo, en algún momento tú te has sentido incitado a una situación así, ¿tú qué opinas? Y hablarlo. Es muy importante hablar y de alguna manera dar esta información. Yo creo que ojalá el mensaje llegue a las noticias. No es solamente señalar, ahí está el hecho, ahí está el reto. ¿Qué vamos a hacer qué otra alternativa les vamos a dar a estos jóvenes para evitar ese tipo de retos? ¿Sí? Está el deporte, la creatividad, está el dibujar, ¿sí? Porque bueno, se da la noticia y qué alternativa. Entonces, como padres, yo creo que tenemos que darles alternativas más sanas, porque no todos entran a retos y la comunicación es algo vital. Tenemos que entender, querer a nuestros adolescentes y hacer el hincapié de que los medicamentos solamente bajo prescripción médica. Y tocas algo muy importante en esta entrevista que amablemente nos
otorgas. Unos sí se van a meter a estos retos y otros no. Los que no, seguramente tienen que ver mejor su autoestima, el autocuidado, autoprotección. Yo creo que allí había que fortalecer, y Mariale también lo dice de paso, algo está pasando en casa. Entonces, desde muy pequeñitos, sí hacerles ver a los niños la necesidad de proteger su cuerpo, su integridad, cuidarse, y que todo esto es algo que se va desarrollando, y cuando llegan a la etapa adolescente con todas estas condiciones sociales que sí pueden generar algún tipo de presión, ellos sepan decir no y cuidarse, ¿no? Falsa valía, ¿no? De los likes, ¿no? O sea, es como que se ha vuelto, ¿no? O sea, entre más likes, entre más me vean, valgo más, pero no es así, ¿no? Quererse, cuidarse. Yo esta parte creo que la psicoterapia no debe de ser solamente en un proceso cuando tú estás deprimida o tienes ansiedad, ¿no? La psicoterapia te lleva a un proceso de autoconocimiento y no necesariamente tienes que estar con un padecimiento para conocerte, debería de ser como un acompañamiento, ¿no? Pero pues obviamente apenas estamos comenzando a mirar la salud mental como una necesidad, ¿no? Que la salud mental es una necesidad y sin salud mental, pues obviamente no vamos a estar bien. Entonces yo creo que un proceso psicoterapéutico, de repente, como dicen, visita al dentista cada 6 meses, pues de repente visita a un psicólogo cada cierto tiempo, claro, es importante, ¿no? Entonces es muy importante autoconocerse, quererse y pues obviamente hablar de estas conductas de riesgo, no solamente señalarlas, ahí está el reto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Ana, a mí me gustaría mucho poderte invitar en otro programa si nos haces el favor, porque hay que saber mucho de los medicamentos. Hay toda una Claro. serie de mitos y realidades, ¿verdad, Mariale? Sí, siempre está este miedo, ¿no? De, ay, ¿cómo me voy a medicar? No es que me voy a volver adicto, es que, ¿no? O que el medicamento hace a la gente loca y dependiente. Así muchos mitos. Vamos a generar un programa de mitos y realidades de los medicamentos para que también la gente se informe, porque aquí en Decisiones Vitales nosotros te informamos y tú decides. Ana, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda contactarse contigo? Puedo dejar mi número, 5540-88-6726. Estoy para servirles y lo que les diría, quiéranse, cuídense mucho, acérquense al área en las secundarias hay áreas de orientación. Antes de hacer un reto, las escuelas secundarias tienen áreas de orientación y ahí están familiarizados para dónde derivar a los jóvenes en dado caso que requieran una orientación. Entonces, hay que ver el reto, pero hay que hacer cosas para que esos retos no se den, que sean retos a ver quién se quiere más, a ver quién se cuida más, quién se dice la frase más bonita. ¿Sí me explico? Cosas Sí, positivas. mejor pedir ayuda antes de que tu vida corra peligro. Sí, claro que sí. Bien, pues quiero agradecer la presencia de la psicoterapeuta Mariale Buenfil, a nuestra invitada, la psiquiatra Ana Ivonne Fuentes Cepeda, al webmaster Alejandro Ledesma, y me despido. Yo soy Alejandro Águila Tejeda, no sin antes invitarles a suscribirse a nuestros canales de podcast y redes sociales. Búsquenos como Suicidología y en la página de internet suicidología.com.mx. Gracias y hasta la próxima.